bueno saber que Dios nos ama. Es una grandísima bendición saber que Dios nos ama. Allá como usted está, diga conmigo, Dios me ama. Usted tiene que entender que Dios le ama. Esta canción es muy hermosa, refleja el anhelo de nuestras vidas por el amor de Dios y Él. Hoy yo quiero compartir un tema llamado creer en el amor de Dios. Quiero leer para ustedes Gálatas capítulo 5, verso 6. Agradecerle a usted que está en sintonía, o usted que después va a ver este video. Soy el pastor Juan Carlos Pérez Corrales del Ministerio Apostólico Avance Misionero, acá en Alajuela, Costa Rica, en esta bella y hermosa ciudad. Quiero compartir con ustedes Gálatas capítulo 5, verso 6. No se lo olvide, el tema es creer en el amor de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 6 dice, en la parte B, la fe que obra por el amor. Aleluya. ¿Alguien diga amén? Amén. Usted tiene que creer en el amor de Dios. Entonces, fe es creer en el amor de Dios. Fe obra por el amor. Así es. Amén. Amén. Fe obra por el amor. Jesús dijo en Marcos 11, 22, tened fe en Dios. Entonces podemos parafrasearlo. Tened fe en el amor de Dios. La gente me dice, es que yo tengo fe. Pero en realidad, fe está centrado, o fe se canaliza, fe funciona, fe se activa en el amor de Dios. Fe no funciona en otra parte. Fe funciona en el amor de Dios. Entonces dice Gálatas capítulo 5, verso 6, la fe obra por el amor. Así es. Como objetivo, en este tópico quiero enseñarle a usted sobre la vida de Pedro, Jacob y Juan. Ellos tuvieron que creer que Dios les ama. Y usted puede decir, bueno, sí, Dios nos ama. Una cosa es comprenderlo, una cosa es saberlo mentalmente, otra cosa es tener un rema de Dios en nuestro espíritu que nos haga saber y entender que Dios nos ama. Tal vez esa palabra sea muy trillada, decir Dios me ama, hemos cantado canciones que Dios me ama, pero cuando esa revelación, esa rema entra en nuestro espíritu, que Dios me ama, solo eso transforma todo lo que está alrededor de nuestra propia vida. Creer en el amor de Dios. Voy a leer para ustedes, a modo de introducción, Marcos capítulo 9, verso 2. Marcos capítulo 9, verso 2, usted que está anotando, los que están acá anotando. Marcos 2 está hablando de la transfiguración de Jesús. Dice, 6 días después Jesús y a Juan, 3 de sus discípulos, los llevó aparte a solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Aleluya. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía, yo quiero que comprendan esto, no sabía. ¿Quién? Pedro. Porque Jacobo y Santiago, ellos no sabían, menos Pedro, lo que estaba diciendo, que dijo que esto era bueno, pero él dijo que no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados.
Verso 7, Marcos capítulo 9, verso 7 dice: entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Amén. Gloria a Dios. A modo de desarrollo, como les dije, quiero hablar sobre el amor de Dios, creer en el amor de Dios, y quiero dar 3 ejemplos, hablando de 3 discípulos de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Quiero que usted me comprenda en esta noche la experiencia sobrenatural que tuvieron ellos 3. Voy parafraseando lo que sucedió. Jesús se lleva a 3 discípulos al monte. Allá se transfigura Jesús, aparece Moisés y Elías, y una voz, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué? ¿Por qué la pregunta? Cuando Jesús va al Jordán, él tiene más o menos 30 años y él va al Jordán. Él es bautizado por Juan el Bautista, y lo primero que sucede es que se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende sobre la vida de Jesús en forma de paloma, y lo que sucede es que la voz del Padre por primera vez se escucha, porque la voz del Padre no se escuchó durante 400 años, hubo 400 años de silencio, y la primera vez que Dios habla, se escuchó audiblemente: este es mi Hijo amado. ¿Por qué es lo primero que le dicen a Jesús: este es mi Hijo amado? ¿Por qué? Dios Padre quería darle a entender a Jesús: antes que inicies el ministerio, yo quiero que usted entienda que yo te amo. Antes que le pongas un ojo al ciego, antes que resucite muertos, pongas piernas, brazos, órganos, antes que hagas un milagro, antes que te persigan, antes que esté en contra de usted, antes que usted tenga que salir de Jerusalén y andar de ciudad en ciudad, antes que algo esto suceda, antes de eso yo quiero decirte, Jesús, que yo quiero decirte que yo a usted lo amo, no por los milagros que hagas, no por lo que vas a hacer, sino yo te amo porque a mí me plació amarte. Y eso es lo que Jesús tenía que entender, que Dios Padre le amaba. Ahora, la segunda vez que se escucha esto es minutos antes que se transfigurara Jesús. Jesús lleva a sus discípulos, ellos están ahí, ellos no tienen idea de lo que está sucediendo. De pronto se transfigura y de pronto se escucha la voz del Padre diciéndole: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Por qué? Porque suponemos que Elías y Moisés estaban fortaleciendo la vida de Jesús ya, porque él tenía que ir a la cruz. Pero él tenía que darle a entender a sus 3 discípulos y al mismo Jesús una vez más: tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y usted me dice: pastor, bueno, eso ya lo sé. ¿Qué tiene que ver esto? Yo quiero que usted con su imaginación vaya al contexto. Vaya en el momento donde está Jesús, Jacobo, Juan y Pedro. Ellos no tenían ni una sola idea de que Dios el Padre hablaba, porque el día que se bautizó Jesús, esos 3 discípulos no estaban aún. Pero ese día, ellos 3 por primera vez escucharon la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado, hablando de Jesús. Y uno dice: ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, eso es muy, muy poderoso, por eso quedó escrito. Y esto transformó la vida de estos 3 discípulos. Si usted va conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 17 al 19, usted va a entender lo que le pasó a Pedro. Entonces, los 3 discípulos escucharon
este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Esto cambió la vida de Pedro. Dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 17 al 19. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Pedro escribió eso después, más de 30 años después de este acontecimiento en el monte. Pedro empieza a escribir, Pedro empieza a meditar, 30 años meditando. ¿Por qué Jesús quería llevarme al monte? ¿Por qué me escogió a mí, habiendo varios discípulos? ¿Por qué me escogió entre los 3 que él llevó? ¿Qué tiene que ver que el Padre hablara y dijera: este es mi Hijo amado? Él durante 30 años, él meditaba. ¿Por qué yo tenía que escuchar que este es mi Hijo amado? ¿Por qué yo tenía que escucharlo? Y 30 años después, él empieza a escribir 2 de Pedro capítulo 1, versos 17 al 19. Y él empieza a describir lo que en persona experimentó en el monte. Él escribió la respuesta en 2 de Pedro capítulo 1, verso 17. Dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía. 2 de Pedro capítulo 1, verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Usted tiene que creer que Dios le ama. Yo sé que suena trillado, yo sé que usted se lo sabe, yo sé que usted se lo han dicho, pero usted tiene que creer que Dios le ama. ¿Por qué? Porque Pedro tuvo que meditarlo 30 años, esa voz que escuchó en el Monte Santo diciendo: este es mi Hijo amado. Y él tuvo que meditar, rumiar, meditar de día y de noche. Y 30 años después le cae el 20, como decimos acá en Costa Rica, que Dios le ama. El 99% de los problemas de los cristianos es que no creen, no han aceptado, no han creído, aún han rechazado, se sienten indignos que Dios Padre les ama. Aleluya. Los que están acá digan amén. Amén. No creen que el Creador les ama de la misma forma como ama a Jesús. Aleluya. La mayoría de personas aún piensan que Dios hace alguna diferencia, acepción de personas, acepción entre Jesús y ellos. Jesús dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 23, en la parte B del versículo, que los has amado a ellos, o sea, a nosotros, como también a mí me has amado. Se lo explico más adelante. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 19 dice: tenemos también. Diga conmigo: tenemos también. Tenemos. Dani, tenemos también. ¿Qué tenemos? La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Si usted está en un lugar oscuro y ve algo prendido, usted se dirige hacia esa luz. Conforme se va acercando, la luz es más grande, se amplía, y conforme usted se acerca, cada vez ve las cosas más claramente, hasta que estás en la luz y todo lo puedes ver. Cuando usted cree que Dios le ama, la luz del amor de Dios va a esclarecer tu vida y las cosas se van a solucionar. Aquí dice que debemos de estar atentos. Pedro entendió este versículo que él mismo escribió. Él lo entendió, que Dios le ama. Y Hechos capítulo 5, verso 15 dice:
tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en sus camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pedro creyó tanto que Dios le amaba que su sombra sanaba a los enfermos. Aleluya. Tenemos también la palabra profética más segura. Compréndame esto, usted que me está viendo en este momento y los que están presentes. Tenemos también que escuchó Pedro en el monte, la voz de Dios Padre diciéndole: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ahora Pedro está escribiendo y diciendo: nosotros también tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Que Dios a usted y a mí nos ama igual que a Jesús. Aleluya. Voy de nuevo. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál? Somos sus hijos amados, a la cual hacéis bien en estar atentos, ser diligentes, investigar, meditar, poner toda la atención en esto, en esta palabra, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que la incredulidad salga, la oscuridad de la incredulidad salga, se disipe por la luz del amor de Dios, hasta que el día esclarezca, hasta que esclarezca la mentalidad, esclarezca nuestro corazón y el lucero de la mañana, Jesucristo, salga en vuestros corazones. Amén. ¿Me explico? No sé cuándo usted recibió a Jesús en su vida, pero la primera vez que usted recibió a Jesús en su vida, el día que usted nació de nuevo, ese mismo día, no sé si usted estaba llorando, estaba de rodillas, o no estaba haciendo nada, o cayó al suelo por la presencia de Dios. No sé en la condición como usted recibió a Jesucristo, pero antes de recibir a Jesucristo, usted estaba lleno de problemas y dificultades, y todo era oscuro, todo era gris, y usted decía: quiero morirme, ¿por qué me está pasando esto? Pero el día que usted recibió a Jesús en su corazón, el día que usted lo confesó con su boca, que Dios el Padre le resucitó de los muertos, y usted nació de nuevo, ese día no había diablo que podía detenerlo. Ese día todo era claro, ese día todo era de luz, y ese día no había nada imposible para usted, y ese día usted se levantó con ganas de saber que usted es salvo, y ese día usted entendió que Dios le ama a usted de una forma tan impresionante que nada ni nadie podía a usted cambiarle la opinión, y podía manifestarse el infierno, y usted estaba alegre, usted estaba feliz, porque había un cambio radical en su vida, que usted había entendido, que Dios a usted le ama. Aleluya. Alguien diga amén de los que están acá. Eso fue lo que entendió Pedro, que Dios le ama. Tanto que Pedro solamente caminaba creyendo que Dios le ama. ¿Y qué sucedió? Su sombra sanaba a los enfermos. Y es que él radiaba el amor de Dios. Diga conmigo: Dios me ama y yo lo sé. Eso fue lo que pasó con Pedro. A ver si me explico. Pedro, antes de eso, lo único que quería Pedro era gobernar a los romanos y gobernar a todos los que estaban en contra de Pedro, que eran judíos, y gobernar con Jesús terrenalmente. Pero él no entendía que Dios le ama. Y aún así, el día que fueron a arrestar a Jesús, va y le corta la oreja a Marco. Y Jesús le dijo: no, basta. ¿Qué estás haciendo? Usted no entiende que en este momento Dios a mí me ama y no ocupo defenderme. Y Jesús dijo: yo sé que, parafraseando, yo sé que Dios me ama y le puedo pedir una legión de ángeles y Él me los va a enviar, pero no quiero, porque he escogido cambiar la legión de ángeles por el amor de Dios. Yo creo que Dios me ama a pesar de que me están enjuiciando. Yo sé que Dios me ama, por eso no abrió su boca, y como cordero fue llevado hacia el matadero y no abrió su boca. Porque si vemos Hebreos, cuando Él estaba en la cruz, Él tenía gozo. ¿Por qué tenía gozo? Porque Él sabía, a pesar de su agonía, que Dios le amaba. Amén. Jesús nunca cuestionó que Dios le amaba.
usted me puede decir, pastor, pero Jesús nunca cuestionó. No, nunca cuestionó que Dios le amara. El Padre le dijo, escoge a Pedro, escoge a Judas, pero Pedro me va a negar. Pero yo te amo, pero Judas me va a vender, pero estos discípulos, te van a seguir muchos discípulos y muchos se van a ir. Sí, pero yo te amo. Usted entienda que el amor de Dios no está basado en objetos, cosas o personas o situaciones o circunstancias. El amor de Dios está basado en que Él le ama a usted, así como usted es. Si usted se siente un pecador miserable, desgraciado, de esa forma Dios le ama a usted. Y a Dios no le afecta la forma en que usted piensa. Dios no le afecta que usted se sienta mal. Dios no le afecta que usted se sienta bien. Porque Dios no se mueve por las emociones. Dios se mueve por la fe. Y la fe obra por el amor. Dios te amó así como eres. Dios te creó así como eres. Y así como eres, y como estás, Dios desea tener una relación contigo. Por eso dice Pedro, nosotros hemos conocido y creído. ¿Sabe qué es conocer? Y creer en el amor que Dios tiene para con nosotros. Le explico. Cuando empecé a vivir acá en la ciudad de Alajuela, yo iba a ciertas partes y yo no conocía. Y no sé si a usted le pasó, pero yo nunca había ido a un más por menos. Y yo dije, yo sé que en el centro hay un más por menos. Y caminé como casi 1 kilómetro y nunca encontré más por menos. Yo no quería preguntarle a la gente por vergüenza, pero me perdí. Cuando encontré más por menos, compré las cosas que había que llevar para la casa. Y como me había perdido, aleluya, no sabía qué hacer. Entonces, si le decía a un taxista, me lleva a la casa, y me iba a decir, ¿cuál es la ubicación? Yo no sabía. ¿Por qué? Porque yo no sabía. Pero ya han pasado los años y vivo acá. Y ahora yo sé dónde están ciertos lugares que yo ocupo ir. ¿Por qué? Porque yo ya fui y ya conozco. He entrado, he salido y conozco el ambiente. Muchas personas creen que Dios le ama, pero creen solamente que Dios le ama de largo, así como yo, que así yo iba al centro y me perdí. Pero otras personas hemos creído en el amor de Dios y hemos conocido el amor de Dios y ya no nos perdemos. Cuando usted cree que Dios le ama, usted no se pierde cuando viene el pecado. Cuando usted cree que Dios le ama, puede venir la enfermedad y usted no se va a perder. Cuando vienen las circunstancias, problemas o situaciones, como usted ha creído que Dios le ama, eso se disipa, porque su palabra dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, que la luz pudo más que las tinieblas. Aleluya. Y usted está en luz. Cuando usted sabe que Dios le ama, su cuerpo puede tener un síntoma y usted no va a abrir la boca y va a decir, ay Dios, ¿por qué me envió este dolor? Usted va a decir, Dios y yo somos uno. Yo soy hijo amado. En mí está el amor de Dios. El amor de Dios como la luz, y esto va a crecer en mi corazón y va a tocar los pulmones, va a tocar los ovarios, va a tocar mis ojos, mi vista, el cáncer, y la luz de Dios va a disipar las obras del diablo y cualquier enfermedad y dolencia. Alguien dígame. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos de átomos y los átomos están compuestos por luz y Dios es luz. Por eso dice Proverbios capítulo 4, guarda tu corazón porque de ahí emana la vida. Ahí está el amor de Dios. Usted tiene que dejar que eso crezca, eso fluya, eso se mueva y usted va a tener ganas de vivir y va a disfrutar de la vida cristiana. Pero cuando no creemos en el amor de Dios, todo es gris, todo es oscuro.
todo es amargo, todo es pesadumbre, solo hablan de problemas, de enfermedades, solo hablan y hablan y hablan de las cosas de este mundo y sus desgracias. Pero nosotros hemos nacido de nuevo, hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha escogido como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros. ¿Cuáles virtudes? Él me ama. Amén. Aleluya. Eso le pasó a Pedro. Pedro entendió que Dios le ama. Ahora, ¿qué pasó con Juan? Vamos a Marcos capítulo 9, verso 2. ¿Qué pasó con Juan? Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, hablamos de Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. El apóstol Juan se autodenomina, se autonombra el discípulo amado de Jesucristo. No, yo quiero que ustedes me entiendan. Yo sé que a algunas personas les ponen apodos, sobrenombres. Jesús le dijo, Pablo era Saulo, y él empezó a llamarse Pablo, que es casi lo mismo. No quiero entrar en esos detalles. Jesús le dijo que se iba a llamar Pedro. ¿Me estoy dando a entender? Sí, amén. Pero este discípulo se cambia el nombre y se autonombra el discípulo amado de Jesús. Wow, gloria a Dios. Yo a veces converso, me gusta hablar con la gente y le pregunto, ¿y cómo está usted? Mal. ¿Cómo está? Como un dolor que no aguanto. Oiga, pero si hubiéramos hablado con el apóstol Juan y nos devolvemos al tiempo y nos hubiéramos hablado con él en medio de los problemas y le hubiéramos dicho, Juan, mira el botón de problemas. Ah, yo soy el discípulo a quien ama Jesús. Wow. Gloria. Oh, si hubiéramos traído a Juan del tiempo pasado a nuestro presente y le hubiéramos dicho, Juan, mire, hay una pandemia, hay despidos, hay problemas económicos, todo está mal. ¿Usted cómo se encuentra? Ah, yo me encuentro amado por Dios, porque yo soy el discípulo amado de Él. Alguien diga gloria a Dios. Usted tiene que entender que no son las circunstancias, no son las ocasiones lo que define tu vida. Ya Dios la definió. Y Él dijo, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, tú eres en quien yo tengo complacencia y a mí me complace. Aleluya. Cuando mis hijos me piden algo, no es que sea alcahueta, pero es que a mí me complace llegar y darle lo que me pidieron. Y Jesús dijo, si ustedes que son malos padres saben dar buenos regalos, excelentes y mejores, ¿cuánto más mi Padre dará a ustedes? Aleluya. Cuando usted empieza a entender que Abba Padre le ama y que usted es su hijo, hija amada, en quien Dios tiene complacencia, empieza lo que decía Pedro, sale una luz y empieza a alumbrar hasta que se vuelve de día. ¿Qué le pasó a Juan, el apóstol Juan? El emperador Domiciano quiso matar al apóstol Juan y lo echó en una paila, una olla de aceite hirviendo. Pero él salió de allá joven y más sano de lo que había entrado.
Voy de nuevo. Juan fue perseguido, pero como él decía a todo momento, yo soy su hijo amado, no lo pudieron matar. Entonces, dice la historia, así que aprendan historia cristiana, léanlo. En la historia cuentan que como no pudieron matarlo, mandaron a caer al pueblo porque este emperador Domiciano quería imponer su dominio. Entonces agarró aceite hirviendo y lo metieron adentro. Eso era de que él se quemara, se muriera cocinado, saliera frito ahí. Cuando lo sacaron, salió más joven. ¿Recuerdan Daniel cuando fue lanzado al fuego? Nada le pasó, ni olía. Lo mismo le pasó a él. No olía nada, no se había quemado. Y lo metieron 3 veces y las 3 veces nada, que se moría. ¿Qué sucedió con él? Como no podían matarlo. La historia cuenta la isla de Patmos, desterrado, donde él fue que escribió Apocalipsis y el Evangelio de Juan, lo cual regresó después a él a Éfeso y llevó el mensaje a las 7 iglesias de Asia y murió a la edad de 108 años y no cuando el rey Domiciano quería matarlo. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Y él dice que él estaba en el día del Señor orando, estaba ayunando. Bueno, él estaba ahí cuando de pronto se le apareció Jesucristo. Yo quiero que me entiendan algo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Espíritu Santo se los revela a ellos y les hace acordar las experiencias que ellos tuvieron. Pero la diferencia es que Juan creyó que Dios le ama. ¿Cuántos creen que Dios le ama? Amén. Amén. Me gusta su entusiasmo. Diga conmigo, Dios me ama. Dios me ama. Y yo lo sé. Él creyó que Dios le ama. Y él tenía eso, que Dios le amaba. Y había pasado esa desgracia, lo tiran a Patmos, le amarran un grillete al pie para que no salga nadando. Y ahí él creyó que Dios le ama. Y creyendo eso se le aparece el mismo Jesús y le dice: Juan, ahora escribe el Evangelio de Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis, que yo personalmente bajé del cielo y vengo a hablar contigo como el resucitado. Quiero que me veas de forma eterna. Quiero que veas lo que nadie ha visto en persona, porque el que me ve puede morirse, pero como usted me ama, el amor no puede hacer que te mueras, porque la muerte no puede vencer el amor. Y tu palabra dice en Cantares 8 que el amor es más fuerte que la muerte. Sí, así es. Y él creyó tanto que Dios le amaba, que no se murió y empezó a escribir. Y por visión, no sé si llevaron con todo el cuerpo, no sé, pero él fue al tercer cielo y habló con un ángel y vio cosas que solo a él se le dio. ¿Por qué? Porque él creyó que Dios le ama. Cuando usted cree que Dios le ama, no es que Dios haga favoritismos ni tenga privilegiados, pero cuando usted cree que Dios le ama, sencillamente usted entra confiadamente al trono de la gracia. Si llega alguno de la iglesia o alguna otra persona en particular a la casa pastoral, tiene que pedir permiso, tiene que llamar para decir que va a venir, y se sienta en la sala en un ladito y está ahí pendiente a lo que uno le diga. Pero no es igual con mis hijos. Mi hijo mayor nada más llega, tienes las llaves de la casa, no pide permiso, solamente entra, va directamente a la refri, abre la refri, no pide permiso y se come todo lo que hay ahí. Pero yo no le digo nada. ¿Por qué? Porque a mí me place que él se coma todo lo que hay ahí. No sé si me estoy explicando. Sí, amén. Amén.
El hijo entra confiadamente porque sabe que papá es papá. Cuando usted cree que Dios le ama, no hay tanto pero ni tanto chao. Usted va directamente, usted nada más dice, Padre, en el nombre de Jesús. Y el Padre le dice, estoy aquí, hija, estoy aquí, hijo. ¿Qué necesitas? Porque yo te amo y quiero complacerte. Amén. Tienes que creer que Dios te ama. ¿Qué pasó con el apóstol Santiago? Jacobo. Porque llegó a 3, así que voy a hablar del tercero. Santiago capítulo 1, versos 17 al 18. Dice, aleluya. Santiago capítulo 1, ¿lo tienen? Verso 17 al 18. Santiago, ¿por qué lo llevaron al monte? Porque él también tenía que entender que Dios le ama. Aleluya. Dice Santiago capítulo 1, verso 17 al 18. Toda buena dádiva. No sé si usted me entendió. Ahí está muy clarito. Toda buena dádiva o regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Oh, yo creo que usted me entienda. Santiago está diciendo, el apóstol Santiago, que todo don o regalo perfecto desciende de Dios. Y el regalo más grande que hemos recibido es que Dios nos ama y nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Somos las primicias en que Dios el Padre está diciendo, yo te amo. No, usted no me entendió. Voy de nuevo. Dani, en el Antiguo Testamento no hay referencias en que diga que Dios se le apareció a un rey, a un sacerdote, ni a un patriarca, que diga, mira, yo te escogí porque te amo, te amo, te amo y te amo. No. Eso la Biblia me enseña a mí, que Dios se lo reservó para decírselo a usted. Amén. Se le fue. Se le fue. Aleluya. ¿Me bota el piano? Aleluya. Voy explicando. Dios el Padre le dijo a Jesús que Él le ama. Y Pedro dice, y nosotros también recibimos la misma palabra. Era tan importante para ellos saber que Dios el Padre le amaba a ellos, porque culturalmente el trasfondo histórico era que hubo 400 años de silencio donde Dios el Padre no habló ni por un profeta, ni por un rey, ni por un sacerdote. Cuando habló por 400 años después, fue en el Jordán diciéndole solamente a Jesús, este es mi Hijo amado. Cuando vuelve a hablar, Dios el Padre le dice a Jesús, escógeme a Jacobo, que es Santiago, escógeme a Pedro, y escógeme a Juan y súbalos al monte. ¿Por qué? Voy a declarar por segunda vez una palabra sobre este lugar. ¿Cuál fue la primera palabra? Fue desatada por la boca de Dios Padre en el Jordán. Y la segunda vez que Dios Padre habló fue donde le dijo a Jesús para que le quedara claro a Pedro. Eso es como cuando le habla a Juan para que entienda a Pedro, Jacobo. ¿Le estoy dando a entender? Y le dijo, este es mi Hijo amado. El Padre escribe, nosotros también recibimos la misma palabra. Gloria. Esa palabra no la recibió Abraham, el padre de la fe. Esa palabra no la recibió Elías. Esa palabra solamente la recibió Jesús. Y esa palabra solamente la recibieron 3 discípulos. Y Pedro dice, nosotros también tenemos la palabra más profética que hay. ¿Cuál es la palabra más profética? Dios me ama, Dios me ama. Y Juan lo entendió, y empezó a decir, me cambio el nombre, voy a ir allá
a renovar la cédula de identidad, el pasaporte, y ya quítenme ahí el apóstol Santiago, Jacobo, pónganme ahí, yo soy el discípulo a quien ama Jesús. Hay otras versiones que dicen, yo soy el discípulo favorito de Jesús, en quien Jesús ama. Y él creyó eso. Santiago también. Y él dice, Santiago entendió que en Dios Padre no hay mudanza ni variación, que Él es el Padre de las luces y que Él desató su luz. ¿En qué? En que por la palabra nos hizo nacer de nuevo, que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cuál es primicia? ¿Cuál primicia? En que nosotros también participamos de que Dios nos ama. Piensen esto, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra de tal manera, vaya estudie la palabra de tal manera. Entre lo que yo he encontrado, la palabra de tal manera quiere decir más allá de lo que uno podía, más allá de mi capacidad, que tuve que esforzarme más allá de lo que yo puedo y llegar a lo excelente, llegar a lo perfecto, llegar a algo más. Eso quiere decir que de tal manera, si Dios amaba, porque Dios es amor. ¿Qué sucedió en este versículo? Que Dios tuvo que ir más allá de su amor, y es ir hasta los límites, más allá de donde Él podía amar y excederse, y ir más allá de su capacidad y llegar hasta el límite de su amor y llevarlo más allá extremadamente para decir, amo a la humanidad. Estudien. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. El mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Mire, es que, pastor, se me quebró la empresa. No importa. El mundo no conoce que el amor de Dios está en mí y que yo puedo salir de estas, porque yo no dependo del sistema, no dependo de lo que está sucediendo. Yo dependo que hay una palabra profética más segura en la cual yo estoy atento cada día, y es que Dios a mí me ama. Yo no soy un huérfano ni un bastardo. Yo tengo un Padre que está atento a mis oraciones. ¿A que diga amén? Pedro, Jacobo y Juan creyeron en el amor que Dios tenía en ellos después de que bajaron del monte donde Jesús se transfiguró. Debemos de creer que Dios nos ama. Amén. Amén. Tenemos que creer que Dios nos ama. ¿Por qué debemos de creer que Dios nos ama? Porque Pedro está hablando de la segunda venida de Jesucristo. En 2 de Pedro capítulo 1 verso 16, y estamos a las puertas del rapto de la iglesia. Jesús viene y debemos de predicar a nuestro prójimo que Jesús nos ama y que el Padre nos ama y que por amor Él viene por nosotros. Hay gente que ya no cree que Dios le ama y está negando el rapto de la iglesia, está negando irnos en el arrebatamiento. Hay gente que ya no cree en el amor de Dios. Su corazón se ha apartado. El problema de Lucifer, anote ahí, de los ángeles caídos, Satanás y demonios y espíritus, es que ellos no conocieron el amor de Dios. Voy de nuevo. El problema de Lucifer, los ángeles caídos, Satanás, los demonios y espíritus, es que ellos no conocieron el amor de Dios.
Adán y Eva pecaron porque no entendieron que Dios les ama. Cuando un hijo se te revela y se va de la casa es porque no entiende que mamá le ama. Adán y Eva pecaron. Lucifer, los ángeles caídos, todos estos pecaron porque no entendieron que Dios les ama. Gálatas capítulo 5, verso 6 dice que la fe obra por el amor. Debemos de creer que Dios nos ama. Todos sus problemas se deben a que no has entendido que Dios te ama. Me explico, para Dios no hay nada imposible. La imposibilidad es creer que Dios me ama. Tienes que tener fe en el amor de Dios cuando estás quebrado sin dinero. Tienes que tener fe en el amor de Dios cuando tengas dinero. Tienes que tener fe en el amor de Dios cuando el médico dice que estás enfermo. Tienes que creer en el amor de Dios cuando su cuerpo esté sano. Tienes que creer en el amor de Dios y no en las circunstancias. Tienes que creer en el amor de Dios y quedarse ahí creyendo que Dios le ama, creyendo que Dios le ama, hasta que el temor se vaya, hasta que la duda se vaya, hasta que el amor de Dios, la luz del amor de Dios salga de su corazón y su corazón se vuelva de día. Aleluya. El problema es que el enemigo pone cizaña para que cuestionemos el amor de Dios. Termino con esto. Porque todo mundo no es culpable. Porque siempre Dios es el culpable. Porque el diablo llegará a decirle: Adán, sí, el problema es Dios. La gente me escribe por Messenger, me escribe por WhatsApp, a veces me llaman y me dicen: pastor, tengo este problema, mire pastor, todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias, todos tenemos que pagar. Pero ¿qué es lo que hace diferencia de unos de otros? No es Dios el que hace la diferencia, ya que Dios hace llover sobre malos y buenos. La diferencia la hacemos nosotros, que hemos creído que Dios nos ama. Hemos creído. Cuando el diablo mete cizaña, siempre le va a decir que Dios es el culpable, que Dios es el culpable de que estoy a un pelo de un divorcio. Dios es el culpable de que me enfermara. Dios es el culpable de que me despidieran. ¿Dónde estaba Dios cuando me enfermé? ¿Dónde estaba Dios en medio de los problemas? ¿Dónde estaba Dios ahora que no tengo dinero, cuando tengo que pagar? El diablo siempre va a decir eso. Y el causante de todos los problemas es el diablo, tratando de separarlo a usted del amor de Dios. Por eso dice Apocalipsis: mira, yo reconozco que eres esforzado. Buscas diligentemente quién es apóstol y quién no. Por amor a mi nombre has trabajado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque el primer amor que él reconoce por amor a mi nombre es un amor filial. Un amor por conveniencia. Pero en el siguiente versículo dice: porque has dejado tu ágape hacia mí. Tal vez usted me diga: pastor, yo soy cristiano, cristiana, y en estos momentos estoy mal. Por lo de la pandemia, porque el desempleo. Pero usted misma, usted mismo, yo lo agarro y lo transporto tiempo atrás, cuando usted recibió a Jesús en su vida, en aquel momento en que usted nació de nuevo, y le hubiéramos presentado la misma enfermedad, el mismo desempleo, el mismo problema económico, le hubiéramos presentado la misma situación que usted está viviendo, y en ese tiempo atrás usted se levanta y dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él me lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Yo ando en valle de sombra de muerte y no temo mal alguno, porque Él está conmigo.
conmigo. Yo creo en la sanidad, yo recibo sanidad, yo creo que yo soy el discípulo amado en quien Dios tiene complacencia, y las circunstancias no te afectaban, el problema no te afectaba, porque usted había el amor de Dios. Pero en los años, ¿qué ha pasado con usted? Tienes que entender esto. Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 23, y aquí termino. Dice, hablando Jesús, él estaba en el Getsemaní orando, horas antes de ser crucificado y entregado y enjuiciado. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La parte B del versículo. Y que los has amado a ellos. ¿Qué está orando Jesús? Léalo en su Biblia. Busque Juan capítulo 17, verso 23. Tómese un momento, anótelo, léalo conmigo. Usted tiene que entender esto. Jesús está orando. Jesús está sangrando. Jesús está sudando sangre. Se fue a orar y sus discípulos se fueron a dormir. 3 veces buscó ayuda y los discípulos se fueron a dormir. Él está solo y él está ahí sabiendo que Judas venía a entregarlo, sabiendo que venían los romanos por él, sabiendo que lo iban a enjuiciar y al otro día lo iban a crucificar. Él sabiendo que esto le iba a acontecer, él está orando y dice Juan, el Evangelio Juan capítulo 17, verso 23. Y que los has amado a ellos. Medite conmigo. Y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El versículo no tenía que decir más bien de esta forma, como también a mí me has amado y los has amado a ellos. Porque Jesús no se puso de primer lugar y de segundo lugar usted y yo. Porque Jesús sabía que ahora el Cordero del sacrificio de nuestros pecados, Él era. Dice Isaías que Él llevó nuestros pecados sobre Él. En ese momento Jesús representaba nuestros pecados. Y Jesús pone en primera persona, Padre, los has amado a ellos. ¿Por qué los has amado a ellos? Porque si me hubieras amado a mí, ellos hubieran ido a la cruz. Pero como los amaste a ellos de primero, me mandaste a mí a la cruz. Quiero que me comprendan lo profundo que es este versículo. Que los has amado a ellos. Y después de que Dios nos amó a nosotros, con ese mismo amor que lo amó a usted y a mí, amó a Jesús. Tienes que creer que Dios le ama. Tienes que creer que Dios le ama cuando veas la oscuridad. Tienes que dejar que el amor de Dios salga y fluya y vuelva la oscuridad, vuelva la noche en día y salga eso de tu corazón, como el día que usted nació de nuevo. Tienes que creer que Dios le ama. Tal vez usted diga, pastor, estoy a punto de divorciarme, estoy a punto de dejar del ministerio, estoy que me embargan todo, estoy que me echan de donde estoy, mis hijos están en el mundo, estoy mal, me quiero suicidar, tengo una enfermedad. ¿Cuál? Para todos los problemas del mundo, una misma solución: creer que Dios me ama, creer que Dios le ama, creer que Dios nos ama. Tienes que creer que Dios nos ama. Tienes que creer a tal ama que usted le pueda decir al diablo: Dios no va a hacer acepción de personas conmigo, Dios no hace acepción de personas. Tienes que creer que Dios le ama hasta que salga la duda de tu vida, la incredulidad y el temor de tu vida, la oscuridad. Tienes que creer que Dios le ama. ¿Sabe por qué? Porque Adán y Eva cuestionaron el amor de Dios por escuchar a la serpiente.
Adán y Eva perdieron todo por creerle a la serpiente. Y Adán y Eva lo hicieron. Dios a usted le ha dado de todo. Tal vez usted me diga, he perdido muchas cosas. Deja de escuchar a la serpiente. No permitas que en tu corazón, en tu jardín de Edén, se meta la oscuridad. Tienes que creer que Dios te ama, que Dios te ama, que Dios te ama, que Dios te ama hasta que se manifieste, hasta que el amor de Dios eche fuera el temor. Su palabra dice que el amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios echa las deudas. El amor de Dios echa la enfermedad. El amor de Dios echa al diablo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo las deshace Dios? Amándote. 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 Quiero orar por usted. Si usted se siente desanimado, se siente mal, se siente apartado de Dios, siente que Dios no le ama, siente que Dios no está con usted, siente que la noche es muy larga, que todo es oscuro. Tal vez usted se ha descarriado, se ha apartado de Dios. Usted lo que necesita es de Dios. No venga pensando, diciéndome, es que en las iglesias, es que los cristianos. Aquí no tiene nada que ver las iglesias ni los cristianos. Aquí tiene que ver usted y el amor de Dios. Tienes que aceptar y creer que Dios te ama. ¿Sabe cuál es el miedo más grande en la Biblia? Es dejarse amar por Dios. Es permitirme a mí que Dios me ame totalmente a como yo soy. Y que yo pueda amar totalmente a Dios como Él es. Por eso Pedro dice, nosotros hemos conocido. La palabra conocer quiere decir una relación íntima, como las parejas matrimoniales. Una relación que se conocen totalmente. Permita conocer el amor de Dios. Tal vez usted me dice, sí, yo conozco. No, tienes que conocer más sobre el amor de Dios. El amor de Dios en las finanzas, en la salud, en el matrimonio, en los hijos, en tu autoestima, en tu vida, en tu futuro, en tu eternidad. Tienes que conocer en cada área el amor. Repita conmigo ahí donde usted está. Diga, Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias, porque la sangre tuya me limpia de todo pecado. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre le resucitó de los muertos. Y le recibo en mi corazón y creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Hoy decido dejarme amar por Dios. Hoy decido volverme a Dios. Hoy decido amar a Dios. Hoy decido salir de la oscuridad. Hoy decido salir del temor. Hoy decido salir de la duda. Hoy decido entrar en luz. Hoy decido andar en el amor de Dios. Amén. Si usted tiene una enfermedad o una dolencia, queremos orar por usted. Creemos en Hebreos 13:8 que dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, toda persona que nos está viendo y está aquí presente, creemos que este es el templo del Espíritu Santo, no es el templo de las enfermedades. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que nos está viendo y escuchando, que las llagas tuyas sanen toda enfermedad y toda dolencia, porque está escrito que usted nos ama y que somos tus hijos amados y que tenemos la palabra profética más segura. Y la palabra profética es que usted nos ama. Padre, yo declaro sanidad en los cuerpos de las personas que nos ven en el nombre de Jesús, y declaro una mejoría en todo lo que tengan, una recuperación divina, intervención divina.
claro que por las llagas de Jesús empiezan ellos a ser sanados de todo pecado, de toda enfermedad y de toda obra del diablo, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y usted ha recibido a Jesús en su corazón o se ha reconciliado con Dios, mándanos un mensaje por el Messenger, o mándame un mensaje al WhatsApp al 506, porque estamos en Costa Rica, 8620-2121. Queremos conocerle y orar por usted, enviarle un material para que su fe siga creciendo en Jesús. Si usted hoy acaba de recibir sanidad a través de esta predicación, a través de esta oración, queremos que nos escribas, queremos glorificar el nombre del Señor con su testimonio, queremos conocerte. Y de nuestra parte, muchísimas gracias por esta sintonía. Queremos decirle que les amamos, ya casi volvemos a estar todos juntos para bendecir y alabar el nombre del Señor Jesús. Queremos despedirnos con el coro de este canto para glorificar al Señor y que le quede claro a usted en su corazón que Dios a usted le ama mucho. Amén. Hasta que ahí donde usted está, diga: Dios, gracias por amarme. Repita conmigo: Dios, gracias por amarme. Señor, gracias por amarme. Gracias por amarme.